Muchas gracias, Irene, por aceptar nuestra entrevista. Lo primero y lo más importante, ¿ya encontraste a tu gato? Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, el día de ayer apareció ya el gatito. Tengo que publicarlo en redes porque toda la gente me pregunta. Sí, todo el Entonces, mundo está preguntando. Sí, 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 es muy importante. Irene, te agradecemos por estar. Primero, si nos puedes ayudar con el Un poquito volumen, de un retorno, por poquito favor. más de retorno. Bueno, tenemos ya iniciada, por así decirlo, el juego legislativo. Hay algunas cosas que están ocurriendo en este momento y quisiéramos saber más que nada cómo va la cuestión de la asamblea desde tu perspectiva. ¿Se está conformando ya alianzas? ¿Han estado conversando entre bancadas? ¿Cómo están trabajando hasta ahora? sí, bueno, nosotros incluso dentro de la campaña electoral, nosotros le propusimos al país, digamos, un acuerdo de unidad. ¿No? Unidad entre todas, digamos, las organizaciones políticas que quieran poner por delante al país. En este momento en el que, digamos, existen problemas gravísimos de seguridad, los hospitales no tienen medicinas, las escuelas se caen a pedazos, no nos podemos permitir que por odios o por mezquindades políticas la gente sea la que pague, digamos, como se diría coloquialmente, los platos rotos, ¿no? Y en ese sentido, desde el día uno, si ustedes recuerdan el mensaje de Luisa González, ¿no? De cuando, digamos, finalmente quien terminó siendo electo presidente fue el señor Daniel Noboa, el mensaje de nuestra compañera Luisa González fue un mensaje de unidad, fue un mensaje de decir, básicamente, señor Noboa, usted cuenta con los votos de la Revolución Ciudadana, siempre y cuando esto sea para beneficiar al país, ¿no? Y en ese sentido es una posición que hemos mantenido y es una posición además que ha tenido resonancia, ¿no? Y que ha sido tomado de forma positiva por la fuerza política, el señor Daniel Noboa, no por ADN, y también por el Partido Social Cristiano, que son las dos organizaciones políticas con las que nosotros en este momento estamos teniendo conversaciones para, en función de una agenda programática, llegar a acuerdos políticos que puedan viabilizar, ¿no? El trabajo en este año y medio de gestión. Es un año y medio sumamente corto, por lo cual el trabajo en la Asamblea Nacional tiene que ser específico, ¿no? Tiene que ser sumamente bien pensada cuál va a ser la agenda para no perder el tiempo y obviamente tiene que ser una agenda que vaya en consonancia con los objetivos grandes que se tiene, digamos, como país en este momento. Entonces, el tweet del Mashi del viernes pasado no dinamitó las conversaciones. No, en absoluto, pero yo te digo, la posición del expresidente Rafael Correa es una posición profundamente legítima y es una posición que además no se debería satanizar, ¿no? El ejercicio de fiscalización para la Asamblea Nacional constituye prácticamente en el 50% de las cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos dos grandes funciones, además dichas por la propia Constitución, la de legislar y la de fiscalizar. Nosotros, ¿no? Los medios de comunicación, algunos, no todos, obviamente, se sataniza el 50% del trabajo que podemos hacer como legisladores, entonces estamos digamos, cayendo en un juego que puede llegar a ser profundamente antidemocrático, ¿no? No se puede pensar tampoco que existen, digamos, autoridades de primera y autoridades de segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Que se piensa que hay autoridades que son intocables. ¿No? Y eso no puede existir. La función pública siempre tiene que estar dispuesto, ¿no? Al escrutinio público, pero también tiene que estar dispuesto, ¿no? Al control político, que es básicamente el ejercicio de fiscalización. Ok. Irene, ¿cómo has estado? Omar Jaén te saluda. Gracias por tu tiempo. Qué bien que hayas recobrado a tu gatito. Sí, era una novela que teníamos. Pero acá la gente lo primero que preguntaban era eso. Irene, a ver, eh, yo sé que es difícil, es una pregunta incómoda, pero hay que hacerla porque la gente está muy pendiente. ¿Cuál es la situación realmente al interior de la RC? Y hay que decir las cosas como son. Más allá, a ver, toda derrota electoral siempre causa fractura, son momentos dolorosos, hay aspiraciones de ganar, no se lo consiguió. Siempre hay un poco como de cisma, ¿no? Al interior de cualquier movimiento político, eso es normal.
Pero a eso se le sumó esta polémica de los audios de Jorge Glass, Ferdinand Álvarez, que ya se retiró de la bancada. Hubo críticas hacia el comportamiento del movimiento como tal por la respuesta a la denuncia de una presunta violencia psicológica y acoso sexual. Después, sabemos que siempre hay tentaciones en la asamblea, ¿no? ¿Verdad? Hola, perdido, ¿cómo has estado? Hay llamadas. ¿Cuál es la real situación al interior de la bancada? Por ejemplo, ayer, y tengo conocimiento que participaron en esta reunión, en este taller, más o menos 46, 47, unos presencial, otros de manera en videollamada, y hay unos cuantos que no fueron realmente. ¿Cuál es la situación al interior de la RC? Con toda la sinceridad que se te permita, ¿no? Porque yo entiendo que eres parte de la bancada. Sí, por supuesto. Bueno, como tú mencionas, las organizaciones políticas pasan también por momentos, yo diría, siempre tomar, digamos, los momentos de conflicto más bien como una oportunidad. Te voy a poner un ejemplo, creo. Disculpa, Yairen, para poder seguir y retomar tu respuesta. Sí, perdón, se fue. Gato. Qué bueno. Pero muéstralo, pues, hombre, que la gente está preocupada. No. Sí se deja agarrar. No, ¿Cómo se llama? Guillermo, ¿no? No. Sí, no, es que además tengo 3, entonces, ajá. Aparicio, Guillermo y... No. No. Terrible. Okay. Ella Sol y Olivia. Ella Sol. Okay. Sí. Bueno, se fue la luz, conectó el internet, pero bueno, aquí estoy. Me imagino. Entonces, bueno, como les comentaba, nosotros como creo que hemos visto oportunidades, siempre oportunidades de ser una mejor organización política. Como les comentaba en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, nosotras creemos que es fundamental que puedan existir protocolos de manejo en casos de violencia de género. Eso es importantísimo, no solamente para Revolución Ciudadana, sino para todas las organizaciones políticas. Si nosotros miramos, ¿no?, la sociedad, más bien los partidos políticos como un reflejo de la sociedad, nos damos cuenta que lastimosamente vivimos en una sociedad que es profundamente patriarcal, que todavía es profundamente machista, y en ese sentido, lastimosamente las organizaciones políticas no escapan de poder también tener rezagos de esa forma de relacionamiento, ¿no?, de esa forma de ordenar el mundo machista y patriarcal. En ese sentido, tener un protocolo que pueda guiar a la organización, que pueda guiar a un comité de ética para establecer procedimientos en 2 vías. Es fundamental siempre evitar la revictimización, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tener un protocolo puede ayudar a que la persona que está denunciando pueda tener todas las garantías del caso para, digamos, continuar adelante un proceso que siempre puede llegar a ser doloroso. Lo digo además como sobreviviente de violencia. Y por otro lado también en la vía de el debido proceso, ¿no? El que exista una denuncia no implica que la persona que está siendo denunciada sea culpable. Entonces, los protocolos lo que hacen precisamente es determinar si existe o no, digamos, a nivel administrativo. Además, no es la justicia tendrá que pronunciarse, y además en ese sentido existen dos denuncias, una por extorsión y otra por, digamos, de acoso y violencia psicológica. La justicia tendrá que determinar, pero, digamos, a nivel de las organizaciones políticas, lo que corresponde son procedimientos administrativos que hagan que, digamos, los partidos políticos tiendan a ser espacios seguros para las mujeres. Ahora, pero... ¿y los fraccionamientos al interior de la RC hay o no hay? Esa parte yo sabía que alguna parte me faltaba porque hiciste una pregunta. Esa partecita nomás. Faltó responder. No existen fraccionamientos. Nosotros somos 51 legisladores, digamos, éramos 52. Ferdinand, de hecho, el tema que acabamos de comentar hace poco, ya no parte de la bancada política. Sin embargo, nosotros somos ahora mismo una bancada de 51 legisladores que estamos en permanente trabajo. De hecho, la reunión del día de ayer no es la primera. Hace un par de semanas tuvimos nuestra primera reunión de bancada, que fue vía Zoom, donde tuvimos la participación, bueno, de Andrés, de la compañera Luisa, del propio presidente, del expresidente Rafael Correa. El día de ayer también tuvimos mesas de trabajo en las cuales nosotros estábamos
efectivamente analizando nuestra propuesta con la que ganamos y obviamente la que tenemos que llevar a cabo ya desde la Asamblea Nacional. Entonces, no existe... ¿Qué les dijo ayer Rafael Correa? Bueno, a trabajar. Tenemos 1 año y medio y lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente enfocarnos en aquellos proyectos de ley, en aquellos procesos de fiscalización con los que nosotros ganamos la curul y digamos el mensaje del presidente es ese. Yo creo que es importante mencionar que digamos la discusión en democracia es sana, la discusión a la interna de las organizaciones políticas es sana. Existen temas que son temas delicados, por ejemplo, de violencia, o ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se trataba el tema de aborto por violación en la Asamblea Nacional, en la bancada pasada, existían legisladores que estaban a favor, existían legisladores que estaban en contra, y finalmente se dejó la votación en libertad. El que existan distintas posiciones alrededor de temas en particular no implica que haya fraccionamiento, el que existan divergencias entre nosotros, porque somos seres humanos, finalmente tenemos, obviamente, hacemos parte de una misma organización política y es lo que nos une, pero habrá, digamos, distintos temas en los que podemos también disentir, pero eso no significa efectivamente que existan fraccionamientos. Entonces, el mensaje con el que quisiera, digamos, que quede, ¿no?, en la audiencia respecto de cuál es la situación de la Revolución Ciudadana, es que la Revolución Ciudadana se mantiene firme y la Revolución Ciudadana está unida a nivel tanto de nuestras autoridades locales como de la bancada, que ahora somos la primera minoría en la Asamblea Nacional. Somos 51 legisladores que fuimos electos por un proyecto político. Obviamente cada uno de nosotros tiene el mérito suficiente para poder ocupar esa curul. Sin embargo, nosotros hacemos parte de una organización política, trabajamos de forma orgánica y es lo que haremos en este 1 año y medio de gestión. Jairen, ¿tú estás a favor o crees que hay al menos sustento como para llevar a juicio político a Diana Salazar? A ver, todo ejercicio de fiscalización es valioso. A mí me parece que, digamos, es importante que todas las autoridades públicas, ¿no?, puedan estar, puedan, digamos, evidenciar su trabajo, ¿no?, en un eventual, digamos, proceso de control político. Y yo te voy a decir, el tema de la fiscal, más allá de los casos que son más políticos, se podría decir, ¿no?, que o son los que más han sonado, ¿no? No existe un avance significativo en la investigación de, por ejemplo, el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio. No existe el avance que debería existir en un caso tan grave como el asesinato, digamos, del alcalde, ¿no?, Agustín Intriago. Es decir, si miramos cómo la Fiscalía ha trabajado, te digo en términos bastante generales, luego obviamente en un proceso de control político existen pruebas de cargo, de descargo, que ya son, digamos, mucho más detalladas, pero a grandes rasgos, a mi criterio, no me parece que la fiscal haya hecho o esté haciendo el trabajo que necesita el país para encontrar verdad y para encontrar justicia. Pero como te decía, más allá de estos casos que son importantes, existe también otros temas, como por ejemplo, en casos de femicidio, existe menos del 30% de casos que llegan a tener una sentencia. Y eso es gravísimo en un país donde una mujer es asesinada cada 23 horas, donde 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna situación de, al menos una vez en su vida, alguna situación de violencia de género. Entonces, si nos vamos a analizar el trabajo de la señora Diana Salazar, a mi criterio me parece que ha sido bastante deficiente y en ese sentido ella tendrá que responder, no a los asambleístas, no a la Asamblea Nacional, sino a la gente que es finalmente a quien ella se debe, ¿no? Sus mandantes, en este caso, digamos, del pueblo ecuatoriano. Entonces, un ejercicio de control político siempre será valioso. Un ejercicio de control político no tiene que satanizarse. Insisto, no existen autoridades de primera y autoridades de segunda. Es decir, todos los funcionarios públicos tienen que poder, digamos, presentarse a procesos de fiscalización y en ese sentido la señora Diana Salazar no tiene ninguna corona, no está exenta del control político y, digamos, ese es digamos, un tema que nosotros como Revolución Ciudadana lo hemos colocado sobre la mesa y habrá que ver cómo se desarrolla, digamos, esto ya en conversaciones con otras bancadas legislativas. Por lo que escucho, me parece que es una opinión bastante balanceada del tema. Ahora, quiero
preguntarte si es una prioridad cuando ya inicie el periodo legislativo un juicio político de Diana Salazar o hay otra. Y si son otras, ¿cuáles son las prioridades como bancada? A ver, nosotros hemos colocado varios temas sobre la mesa y de hecho, como les mencionaba, los temas que nosotros en campaña pusimos, digamos, a debate y que además tuvo, digamos, el apoyo del 48% de la población y además es el apoyo que hace que nosotros como legisladores seamos la primera minoría dentro de la Asamblea Nacional, son temas fundamentales. Te voy a poner un ejemplo. Existe desde el periodo pasado, está represado, no avanzó con la celeridad que tenía que avanzar, la reforma constitucional que hace posible que las fuerzas militares puedan apoyar a la Policía Nacional, no solamente en eventos de estado de excepción, sino, digamos, un trabajo más de forma permanente, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos dicho, vamos a, como agenda legislativa, ese es un tema que tiene que ponerse como prioridad en el sentido en que la seguridad ahora mismo es una urgencia del país. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado respecto del tema presupuestario, por ejemplo? Existe un recorte de presupuesto entre el año 2022 y el año 2023 de 6 millones a la Policía Nacional. Si nosotros revisamos los datos del presupuesto en salud, existe un faltante de 189 millones para cumplir con la norma constitucional que te dice que el presupuesto tiene que incrementarse el 0.5% anualmente. Esta es una norma que existe, pero que, digamos, no se cumplió desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, y en ese sentido es importante que desde la Asamblea Nacional se pueda, digamos, hacer un control para que el señor Daniel Noboa, sí, digamos, como presidente electo, pueda cumplir esta norma constitucional. También estamos viendo que los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles han tenido recortes presupuestarios, ahora mismo no están recibiendo, digamos, las transferencias que les corresponde desde el gobierno central y eso es algo que a nosotros también nos interesa mirar desde la Asamblea Nacional. De hecho, hay un proyecto de ley que está para segundo debate del Partido Social Cristiano respecto de cómo tendrían que funcionar las transferencias de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que no exista este tipo de problemas. Pasa también con las universidades. Ustedes habrán visto un comunicado de la Universidad de Cuenca que dice que el gobierno central no les está transfiriendo los recursos. Entonces, para ello nosotros proponíamos una reforma al 299 de la Constitución para que las universidades puedan tener, digamos, un manejo propio de los recursos. Esto por citarte algunos temas que por supuesto, están sobre la mesa, está también sobre la mesa en términos de conversaciones, ¿no? Para llegar a un punto en común y que estos temas cuando lleguen al Pleno de la Asamblea Nacional puedan ser aprobados, digamos, con los votos necesarios. Igual en año y medio algunos de esos se puede llegar a concretar. Sí, a ver, de hecho lo que nosotros tenemos que hacer y en partes del ejercicio que hicimos del día de ayer, existen aproximadamente 520 proyectos de ley que nosotros vamos a recibir como herencia, ¿no? Es decir, que se presentaron en periodos pasados, no solamente en el digamos, en el pasado 2021-2023, sino hay algunos que ya corresponde incluso el archivo porque ha pasado tanto tiempo que son temas que ya no están en vigencia. Entonces, existen, como les digo, más o menos 520 proyectos de ley represados, de los cuales 307 están para primer debate y el resto, digamos, en distintas fases del proceso legislativo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tendrán que hacer quienes terminen siendo las autoridades? Quienes terminen siendo las autoridades de la Asamblea Nacional, es hacer una agenda parlamentaria que recoja las prioridades más urgentes, ¿no? Entonces, habrán proyectos que son más urgentes que otros, ¿no? Evidentemente, y en ese sentido lo que corresponde es ordenar en función de esas prioridades, lo harán las autoridades de la Asamblea Nacional y obviamente tenemos que trabajar 24/7, o sea, si es que antes la Asamblea Nacional sesionaba en el Pleno, ¿no? 2 veces por semana y los otros 2 días existían sesiones de comisión o los otros 3 días sesiones de comisión. Y si trabajábamos antes 8 horas, pues ahora tenemos que trabajar 12 o 15 o las horas que sean necesarias para poder sacar adelante el país. Es lo mínimo que corresponde por parte de la Asamblea Nacional en un momento de tal crisis que vive el país. De hecho, si es que existe una, digamos, en vía
el proyecto de ley económica urgente. Nosotros por plazos tenemos 30 días para poderle dar al país, digamos, una ley, una reforma tributaria, y eso implica, como les digo, un trabajo 24/7 que al menos como Revolución Ciudadana estamos dispuestos de asumir porque es nuestro trabajo. Irene, la última de mi parte. A ver, volviendo al tema de las negociaciones, las conversaciones legítimas entre bancadas. Yo no sé por qué el escozor mediático que se plantea un juicio político de Diana Salazar, como que eso no hubiera estado en la agenda de la RC. Claro, sí. Sabíamos que eso iba a pasar. Ahora, ustedes tienen todo el derecho a plantearlo. Ahora, que consigan los votos para destituir es otro tema. Que yo la veo, en cuanto a la verdad, Complicado. muy complicada. Complicado. Por no decirte imposible. Para conseguir los 70 votos, pero bueno, uno nunca sabe. Lo que sí quiero preguntar es, en las negociaciones, conversaciones que están teniendo con otras bancadas, la RC está diciendo, a ver, yo doy mi voto para esto, siempre y cuando tú me des los votos para este juicio político, ¿es parte de las negociaciones o no? A ver, esto es un tema que, como te digo, las negociaciones, las conversaciones no están cerradas. De hecho, no se cerrarán, creería yo, hasta el 20, ¿no? Habrá que ver qué Antes, claro. exactamente, porque hemos visto en el año 2021 lo que sucedió, la presión mediática, ¿no? De ciertos medios de comunicación que no actúan en ejercicio de la verdad y en ejercicio ético de su profesión, sino que más bien actúan como actores políticos, ¿no? Intentando direccionar el accionar de partidos, movimientos, de actores políticos. Terminó sucediendo que si había un acuerdo previo entre organizaciones políticas, eso el día, digamos, de la sesión finalmente no sucedió, implosionó, ¿no? Y bueno, finalmente ustedes ya la historia la conocemos. En ese sentido, nosotros obviamente esperamos que las conversaciones lleguen a buen puerto. ¿Y qué significa para nosotros llegar a buen puerto? Significa que logremos construir una agenda programática, una agenda legislativa que ponga en el centro y que ponga como prioridad las necesidades urgentes de la gente. Eso para nosotros es que las negociaciones lleguen a buen puerto. Digamos, el tema de el juicio político a la señora Diana Salazar es un tema que nosotros hemos colocado sobre la mesa, pero como les decía hace un momento, no es el único tema que nosotros hemos dicho, bueno, este tema tiene que tener el apoyo de la mayoría, ¿no? Que se está conformando. Por ejemplo, como les digo, presupuesto para salud, para educación, para seguridad, apoyar esta reforma que ya se encuentra en curso, ¿no? La de que exista una colaboración entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos también poniendo sobre la mesa el tema de los recursos para las universidades. Es decir, el tema de la fiscal, el tema del juicio político a la fiscal Diana Salazar es uno de los temas que nosotros hemos colocado sobre la mesa, tal vez el que más resonancia ha tenido, pero en cuanto exista ya, digamos, un acuerdo en firme, cuando las conversaciones, como les digo, hayan terminado y exista ya la claridad de cuál es el acuerdo y qué es lo que se está, qué es lo que se discutió, qué es lo que se negoció, ¿no? Obviamente eso tendrá que ser transparentado para la ciudadanía, ¿no? Para la tranquilidad de militantes de nuestras propias organizaciones políticas, pero sobre todo para tranquilidad del país, que sepan que este periodo de año y medio será un periodo donde existirá gobernabilidad, como existe, digamos, en otros países, ¿no? No hay que asustarnos o no hay que satanizar cuando se habla de, por ejemplo, gobiernos de coalición. No es lo que va a suceder en este momento, porque es más un acuerdo, digamos, que se circunscribe netamente a lo parlamentario, pero si miramos las democracias europeas, son democracias que tienden a generar gobiernos de coalición, es decir, que no gobierna un partido, sino gobiernan dos o tres dentro de los parlamentos. Esto es natural, ¿no? De hecho, el propio sistema electoral que tenemos ahora mismo, ¿no? La asignación, la fórmula de asignación de escaños hace que sea muy difícil que una sola fuerza política por sí misma pueda tener mayoría. Tendría que tener o 70 o 92 votos, lo cual por el método es bien difícil. Entonces, más allá de que nos guste o no que exista, digamos, diálogos y conversaciones entre distintas fuerzas políticas, el método nos obliga a que en la Asamblea Nacional las cosas se aprueban con votos. Y los votos, ninguna de las fuerzas políticas, ni la Revolución Ciudadana, ni ADN, ni el PSC, ni Construye, tienen los votos necesarios para por sí mismo aprobar o negar leyes o procesos de fiscalización. Así que las conversaciones que estamos teniendo son en función de la democracia y son además casi que
obligatorias, ¿no? En el sentido en que nadie tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Bueno, ya para terminar, esto ya tiene más que ver con la RC como tal. Se supone que, no sé, vi una imagen, no sé si está completamente chequeado, pero la siguiente convención, el Mashipalooza, supuestamente va a ser el 18 de noviembre en Santo Domingo. ¿Es esto así? ¿Van a seleccionar ahí a presidente para el RC? Sí, está bueno ese nombre, lo voy a proponer Mashipalooza. Mashipalooza, aquí lo dijimos desde, Sí, desde... hay que patentarlo. Hay que patentarlo, sí. Sí. Porque ahí él fue el Creochela y fue paupérrimo. Esperamos que el Mashipalooza tenga más artistas y movimiento. Pero en todo caso, todo parece decir que Luisa González va a ser la presidenta. ¿Por ahí va a ir más o menos la cuestión o podemos tener alguna sorpresita? Bueno, la verdad no quisiera adelantarme porque, bueno, son varios los actores políticos que vamos a participar de esta convención. En efecto, será el 18 de noviembre en la ciudad de Santo Domingo. Además, como les digo, son espacios de encuentro importantísimos, no solamente entre quienes tenemos la oportunidad ahora de cumplir, digamos, con una responsabilidad de función pública dentro del partido político, sino también es un espacio importante con la militancia. Creo que después de un proceso electoral es importantísimo revisar qué cosas hicimos bien, qué cosas tal vez no las hicimos tan bien, qué cosas tenemos que mejorar y además a la interna de la organización política, como les digo, revisando reglamentos, revisando régimen disciplinario. Obviamente se presentan distintos casos que puede ser que cuando se construye el documento inicial no sucedían o no sucedieron y ahora, digamos, me parece que ya vamos al año de ser una organización política, digamos, constituida, con reglamentos y demás, que podemos corregir. Entonces, eso es algo, es un ejercicio que también haremos. Como les comentaba, existe un protocolo que está en construcción, un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género dentro de las organizaciones políticas. Entonces, son temas que obviamente se irán, digamos, debatiendo, no solamente la designación de autoridades de quienes van a ocupar las nuevas secretarías, sino también en términos de nuestra propia construcción política a través de reglamentos y demás. Ok. Excelente, muchas gracias, Jairén. Estaremos hablando y estaremos pendientes del Mashipalooza, desde luego. Claro. Y nada, te dejamos la Hay que invitación hacer la vaca abierta. para ir a cubrir el Mashipalooza. Sí, cuando lo hagan en Ambato, capaz, ¿no? En Ambato. Yo decía, pensaba que era que lo hicieran en Ambato. Pero no me hicieron caso. Muchas gracias, Jairén. Esperamos verte en una siguiente ocasión. Esperemos que en un mejor contexto. Gracias a ustedes, un abrazo.